Hola, iniciando nuestro tiempo de estudio, uno de los temas que más demandante se ha convertido porque nuestro entorno, hablando desde epidemias, condiciones sociales, circunstancias económicas, han venido a manifestar que estamos en un contexto donde la palabra de Dios se ha convertido en la confirmación de todo lo que estamos viviendo. De hecho, creo que hay aún muchas cosas que no hemos tocado, pero que finalmente están ahí a la espera de que nosotros ahondemos en ese estudio. Hoy estaremos tratando acerca de los propósitos que precisamente el enemigo, el adversario, está buscando o buscará para que la mayoría de personas, tanto creyentes como no creyentes, de esta manera puedan no conocer o evitarles que conozcan al Señor. Vamos a pedir la dirección de Dios, vamos a orar, que el Señor nos ayude. Yo te invito a orar, y a ustedes que están a través de las redes sociales, sus comentarios, aportaciones son bien recibidos. Nomás denos tiempo para precisamente poderlos leer y mantener a todos unidos en este contexto. ¿Quieres apoyar y orar conmigo? Padre, te damos gracias por ese gran privilegio de tener tu palabra, de conocer el final desde el principio. Tú nos has legado la historia, no para temor, no para jactancia, sino para darnos cuenta en dónde estamos parados y en la certeza de que tú tienes el control del presente y del mañana. Gracias porque nuestra propia vida está en tus manos. Nuestro presente, futuro y destino está escrito delante de ti, Señor. Te agradecemos el privilegio de accesar a tu palabra y necesitamos la ayuda, la dirección, la revelación del Espíritu Santo para entender desde la perspectiva divina y no la humana, para retirar todas aquellas posturas que hemos adquirido a lo largo de los años y en ocasiones se han convertido en un impedimento para cumplirse tu propósito. Ayúdanos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hemos estado adentrándonos en una de las condiciones que se ha convertido en algo que ya parece imperceptible para nosotros, parece como tan común que lo hemos dado por asentado, en que el enemigo, dentro de su múltiple actividad de disfraces, ha estado propiciando una gran cantidad de alianzas, de tratados, de contratos, que si ustedes y yo lo hubiéramos pensado hace unos 5 años, no lo hubiéramos jamás imaginado, pero hoy las industrias farmacéuticas, la tecnología, gobiernos, empresas de alto nivel, están dentro de ese contexto precisamente que está propiciando que los planes inmediatos, que nosotros podemos decir en el futuro inmediato, el enemigo está preparando el escenario para que emerja en un momento determinado lo que conocemos como el inicio de la tribulación. Hoy tú y yo estamos viendo desde esa perspectiva lejana lo que está aconteciendo, pero el decir lejana no significa que no pueda ser para ti, para mí, algo tan real que lo estemos palpando en este momento, ¿sí? De esta manera tú y yo entramos en esa fase donde los tratados, las múltiples acciones que el enemigo ha estado haciendo, es irnos preparando. Por ejemplo, la frase que hoy se tiene y que le está dando vueltas a todas las personas, incluyendo niños, la nueva normalidad. Esa frase no es una acción de alguien que se le ocurrió. Recuerden, todo lo que se está haciendo a esos niveles, a esas altas esferas, su propósito no es simplemente una declaración, es una preparación para lo que viene el día de mañana. Y cuando las personas ya se están acostumbrando a ese lenguaje inverosímil, contradictorio, como que nueva normalidad, si tú eres sensato, y no voy a decir tan intelectual, pero sensato, con sentido común, jamás aceptarás una nueva normalidad, no la hay. Pero, ¿qué está sucediendo? Las anticipadas preparaciones para los eventos futuros es precisamente para que las personas
estén tan conformes con lo que vaya presentándose en los días venideros que lo van a aceptar como algo normal. ¿Vamos bien? Como algo normal, no como algo que nos sorprenda, nos impacte, porque ya estamos perdiendo la capacidad de asombro. Ya nada nos está asombrando. Una vez más, reconectándonos, puesto que en las redes sociales el día de hoy están fallando, una disculpa, ajeno a nuestra voluntad, pero finalmente generando estragos. Así que gracias a Dios estaremos atentos. Por favor, si hay alguna falla, háganosla saber, y un comentario, sonido, en fin, lo que tenemos ahí. Bien, reanudamos. Leyendo Apocalipsis capítulo 12, versos 1 y 2, dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Este es el principio de lo que vamos a estar ahorita leyendo, y nos damos cuenta que Dios desde el principio nos ha revelado el final. Nos ha ido llevando paso a paso a lo largo de la historia para mostrarnos que Él tiene en sus manos el presente, el futuro, y aun cuando las intervenciones de las personas, de gobiernos, no van a limitar el propósito divino. Cada persona tiene su capacidad de elección, porque esto tiene una gran cantidad de responsabilidad individual. Dios no los obliga a hacer lo que Dios ha decretado, pero ellos o colaboran o se oponen, pero finalmente sus acciones van a recibir una recompensa. En otras palabras, nadie podrá decir: Dios, tú me obligaste, Dios, tú me dijiste, Dios, tú me torciste la mano para que... No, jamás. Esa es la gran libertad que tú y yo tenemos, porque el día de las responsabilidades donde tengamos que dar cuenta, nadie podrá objetar que fue manipulado por Dios para hacer algo. ¿Vamos bien? Eso es muy importante. Bien, los planes de Dios entonces han venido siendo revelados, y ese es el propósito, que tú y yo entendamos, nos introduzcamos más a la palabra de Dios para estudiarlos y conocer en dónde estamos parados, hacia dónde está el tiempo dirigiéndonos, y qué impacto estas condiciones actuales tienen sobre nosotros, para ubicarnos si estamos asomándonos ya al punto final de lo que la Biblia enseña. Pero el propósito de este capítulo 12 y el capítulo 13 es prácticamente una biografía del carácter de este personaje que llamamos Satanás, que es el adversario, así como de sus propuestas. Y en el capítulo 13 está hablando también de la bestia, es decir, aquel que lo va a representar encarnadamente, con toda esa gran cantidad de rechazo, de odio, de perversión, de hostilidad, para que la humanidad o le adore o va a sufrir las consecuencias de su rechazo. ¿Sí? Así que por lo tanto, ahora el Espíritu Santo, revelándonos a los creyentes de todas las edades, y yo creo que hoy es una de las etapas donde más necesitamos escuchar la palabra de Dios acerca de cómo es que la Biblia desenmascara a aquel que es el amo del disfraz. Le ha venido retirando todas aquellas etiquetas donde se ha venido presentando como un príncipe, como un fuerte, como aquel que tiene poder y autoridad, pero ahora la Biblia nos empieza a retirar ese velo o retirar ese telón para que podamos darnos cuenta ante quién nos encontramos. ¿Quién es ese personaje que hace gala de un poderío, de una sabiduría, de una capacidad, de una autoridad para ofrecerla al mundo entero con la condicionante de adorarlo? Y la Biblia hoy en este capítulo nos muestra el carácter real de este personaje, diciéndonos quién es verdaderamente. Hasta dónde la iglesia en ocasiones lo ha medido, subestimado, porque en ocasiones la iglesia ha tratado de verlo como un león sin dientes, como un perro que ladra pero que no muerde, y tenemos un grave problema en ese contexto. Así que hoy vamos a entrar en esta situación y ver el carácter perverso, sanguinario, con una gran capacidad de destrucción, y tiene miles de medios a su alrededor, porque muchos se van a sumar a su ejército para tratar de hacer lo que el enemigo quiere. Bien,
así que vamos a tener ya esta condición de que este cruel tirano nos es revelado en su personalidad real, ya no usando un disfraz, sino ahora con la claridad de saber quién es. Bien, en los antecedentes tenemos ahora que sus perversos planes, o lo peor que le puede suceder a este planeta, es tener a un adversario con una ilimitada capacidad del mal. No estoy diciendo que tenga una ilimitada acción, no, una ilimitada capacidad para el mal. Es perverso. El enemigo nunca duerme, no tiene misericordia, no hace diferencia entre los buenos y los malos, entre niños y adultos, no tiene misericordia. Y su manera muy peculiar de accionar es tratar de erradicar, de exterminar todo aquello que le recuerde quién es Dios. Va a tratar de impedir que los propósitos de Dios se lleven a cabo. Alguien que conoce la Biblia es el enemigo. El enemigo tiene una gran capacidad, muy agudo, pero finalmente no es susceptible de conversión. Va a utilizar la palabra para sus propios fines y proponerles a todos intereses que van a ser emanados de un mercadeo o de una condición mercantilista, de posiciones de autoridad, de gobierno, de acuerdo a sus propias inclinaciones. El enemigo va a proveerles escenarios para que se haga lo que él ha estado esperando: vengarse de Dios, de su pueblo y de su iglesia. Eso debemos tenerlo muy, muy presente. Así que el enemigo conoce que Dios tiene, o Dios es un Dios de propósitos. Y cuando esto es conocido, lo más oportuno es tratar de frenar, tratar de anticipar para que los propósitos no se cumplan. Pero qué tristeza, ¿no? Dios va a cumplirlos y lo ha cumplido a lo largo de la historia, es lo que vamos a entrar ahorita. Bien, ¿cuál es la pasión dominante de Satanás? En este capítulo 12 nos revela una enorme capacidad para cambiar los escenarios, moverse de un lugar a otro y aparentar en una situación de una mujer en labor de parto, no solo amedrentarla, tratar de exterminarla juntamente con ese bebé. Así que entonces la pasión del enemigo es exterminar, acabar con el pueblo de Dios. Eso lo ha hecho a lo largo de la historia. Fíjate bien, a lo largo de la historia hemos estado palpando cómo el enemigo ha propiciado un antisemitismo. Cuando en España Cristóbal Colón estaba viniendo a América para descubrirla, España expulsó a los judíos de ahí. O sea, yo puedo decirte muchos eventos de la historia que son repetitivos, donde la Santa Inquisición colocó una etiqueta a los judíos para exterminarlos también. O sea, podemos tener una gran cantidad de condicionantes. ¿Por qué? Porque somos, aunque no lo queremos, pero somos los odiados por Satanás. Somos sus adversarios. Somos su peor pesadilla. La iglesia, cuando utiliza su posición, realiza la función y se mantiene en el contexto de la obediencia y fidelidad a Dios, representamos una seria amenaza para los intereses del enemigo. Por eso quiere tratar de acabar con todo lo que le recuerde a Dios. Recuerden, Él es el único personaje que ha estado en el cielo y que está en los aires y que está en la tierra. Es decir, Él conoció todas estas cosas. Es un personaje con una alta capacidad de definición, con un alto grado de efectividad. O sea, no me gustaría decir eso, pero sus acciones lo definen de esta manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, vamos entonces, acompáñame al capítulo 7, porque eso es prácticamente lo que vamos a ver acerca de este personaje. Capítulo 7, en el verso 9, encontramos entonces algo que nos va a sorprender. Dice el apóstol: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación o de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas,
que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios. ¿Quiénes eran estas personas? ¿O quiénes son? ¿Por qué están ahí? Es lo que debemos colocar. Estas personas fueron el blanco del enemigo. Desató toda su furia para impedirles que se atrevieran a creer en el Señor Jesucristo, para que fueran forzados a utilizar la marca, pero como se rehusaron, el enemigo desató toda su fuerza o todo su poder para exterminarles. Pero fíjese bien, las multitudes fueron contadas, es decir, los 144,000 judíos están ahí. Pero es probable que dentro del contexto de esta multitud podamos decir que será no un avivamiento, pero quizás será uno de los movimientos de mayor conversión en la historia de la iglesia. Eso es algo crítico, ¿eh? Habrá una enorme cantidad de personas dentro de la tribulación en los 3 años y medio, o a lo largo de la tribulación, con una gran intensidad para permitir que la marca del enemigo se convierta en la prohibición para entrar al cielo. Estas personas van a ser el fruto de la predicación de los 144,000. Recuerden, ¿quién va a predicar? Algunos cristianos van a estar vivos en la tribulación, hemos dicho. Pero este es el gran momento. Aquellos 144,000 fueron sellados en el capítulo 7, en los versos antes, y vamos a encontrar que fueron aquellos sellados por Dios para que nada ni nadie pudiera dañarles, para que nadie pudiera tocarlos. En otras palabras, fueron amenazados por el enemigo y trató de exterminarlos, pero no lo logró, porque era el propósito del Señor que estos judíos, recuerden, ellos proceden de las 12 tribus, 12,000 de cada tribu. Vamos bien, ahí no vamos a entrar en los detalles, quién sí, quién no, son judíos. Y en otro pasaje nos dice cuáles son las características de estos judíos. Si alguien las encuentra, qué excelente. Podemos definirlo, que son célibes, que son hombres. O sea, más adelante, si lo pueden encontrar, sería excelente. Así que estas personas son el resultado de haberse convertido en el proceso de la gran tribulación. El Señor Jesús utilizó esa palabra, gran tribulación. ¿Por qué? Porque jamás el mundo ha experimentado una crisis tan violenta, donde la muerte será una vívida realidad para todas las personas, donde el dolor, las lágrimas serán el pan de todos los días. Y habrá momentos en que algunos van a buscar la muerte y no la van a poder encontrar. Algunos van a querer suicidarse y no lo van a lograr. Algunos van a buscar aún que las mismas montañas les caigan encima. ¿Por qué? Debido a las condicionantes de ese entorno. ¿Qué estamos hablando entonces? En el verso 14 que tienes aquí, de este mismo capítulo 7, dice, ¿quiénes son? Porque la pregunta en el verso 13 dice, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo dije, Señor, tú lo sabes. Y aquí viene la aclaración. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Estos son el reflejo, el retrato, la historia de la ferocidad desalmada de este personaje. Su furia se expresó sobre ellos. Como no tenían durante esos años acceso a comida, agua, a refugios, a rentas, a servicios médicos. En otras palabras, ellos estaban borrados del sistema y por consiguiente se habían convertido en enemigos públicos. Aunado a eso, su relación con los judíos vino a acrecentar
ese odio, ese rechazo de los gobernantes de ese tiempo, en otras palabras, del dictador mundial, para desatar toda su furia y acabar con ellos. El carácter del enemigo es violencia. El enemigo es una persona con una ferocidad y con una sed de sangre insaciable. Por eso el Señor Jesús mencionó que el enemigo es homicida desde el principio. Esto es una de sus características. Y tú y yo hoy podemos decir, nuestros altos índices de violencia en las ciudades que hoy tenemos es el resultado de esta intervención perversa y maligna. Las personas van a ser responsables de sus acciones, pero el enemigo tiene un alto grado de influencia sobre ellos por su predisposición al mal. ¿Y cuál es el problema? Por rechazar la verdad, se están convirtiendo en el blanco del mal. ¿Comentarios? Aquí tengo la lectura de los 140. ¿Cuál es? Apocalipsis 14:4. Y estos son los ¿Pueden anotarlo ahí? Y estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¡Wow! Gracias. O sea, estas son las características específicas de quienes forman parte de ese gran grupo llamado 144,000. Tristemente, a lo largo de la historia hemos estado viviendo grupos, personas que se han acreditado ser parte de este grupo o ser miembros de este grupo, pero no reúnen las características. De esa manera, estos son impostores, engañadores, y tenemos la responsabilidad de ubicarlos dentro del contexto bíblico. Respetamos su postura, pero no la compartimos, porque esos 144,000 primero son hombres, después son célibes, son personas con una gran capacidad de permanecer en una pureza que prácticamente sería imposible para cualquier otro individuo, otra persona, vivir de esa manera. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Me cuesta a mí trabajo cuando estoy estudiando esto, digo, ay Señor, qué dolor para quienes van a enfrentar esta catástrofe. Qué difícil panorama para quienes en un momento dado, al rechazar actualmente el mensaje del Evangelio y sustraerse de la salvación, llegará un momento donde va a ser inevitable lo que van a tener que decidir: o aceptar la identidad mundial universal o única, o rechazar esa marca y poner en riesgo no solo su presente, sino a los suyos y a sus personas, a sus seres amados. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? La multitud que está ahí está viva. Ellos fueron muertos. Ok, fueron. Así es. Fueron muertos a causa de haberse opuesto al sistema que estaba gobernando en ese momento, o que estaba dominándolo todo, y forzándolos a ejercer o a tomar la marca para llevarlos a ser miembros o parte de ese conglomerado de personas. Pero por alguna otra manera, ya sea por la predicación de los 144,000, por conocer la palabra de Dios, ellos optaron por no aceptar esa propuesta, puesto que esto representaría un distanciamiento divino por una eternidad. Y prefirieron pagar el precio con el grado de martirio, con el grado de dolor que tú y yo no nos imaginamos cómo lo van a hacer. El enemigo no tendrá misericordia de nadie. ¿Cómo logrará llevarlos al martirio, al cadalso, a la muerte? La Biblia no nos dice tanto al respecto. Solo nos dice que van a pasar a través de ese trago crítico y difícil. Versos 15 y 17 de este capítulo dice:
Aquí lo puse. Ay, ¿dónde andamos? Versos 15 y 17. Dice, del 12, no, del 7 donde estamos. Estos están delante del trono de Dios y le sirven en su templo. Verso 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es decir, ellos ahora estaban en otra esfera muy distinta en la que se vieron comprometidos. A veces como papá, hay momentos donde tus hijos piden y no hay. Y uno quisiera hacer lo imposible por darles lo que se requiere. Pues si tú y yo nos trasladáramos en un instante, cuando, si es que tienen hijos, ellos empiezan a decir tengo hambre y no tienen acceso, aunque estén los grandes almacenes de comida frente a ellos, y no pueden tener acceso a ellos. Qué terrible situación. Ahí es donde mencionábamos la semana anterior que cuando el Señor Jesús dijo, cuando estuve hambriento me diste de comer, cuando estuve sediento me diste de beber. Algunos van a ser condescendientes con ellos y van a propiciar en ese entorno que ellos tengan acceso de una manera oculta para que ellos vivan, pero finalmente no van a poder escapar. Van a tener que enfrentar tarde o temprano el precio de declarar su fe. Recuerden, la salvación es por gracia. Efesios 2:9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Su muerte no será como compra o adquisición de la salvación, será el precio que ellos habían o habrán de pagar por su rechazo a no haber aceptado el mensaje del Evangelio. Y yo espero que algunos de nuestros familiares no tengan que esperar ese momento. Algunos de ellos se van a convertir porque dirán, es cierto, me lo habían dicho, pero nunca creí que el Señor iba a venir. Algunos van a enfrentar esa situación y van a tener que reconocer que se equivocaron. Y si nosotros les hemos compartido, ellos van a decir, si acepto la marca, no tendré parte con Dios. O sea, es lo que va a suceder con estas personas. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Bien, ok. ¿Qué va a hacer entonces? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 11. Esto es lo que este personaje en su ira va a manifestar públicamente. Recuerden, el enemigo en momentos aparece como una persona humilde, con una gran capacidad, un carisma, pero en algún momento también va a emerger lo que no puede ocultar. Lo que la Biblia nos dice es que de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, el enemigo en un momento determinado, o la bestia que está aparentemente cuidando su imagen, en un momento dado va a brotar toda esa perversión, toda esa sed de sangre, todo ese deseo de ser adorado, y va a tratar de acabar con todo el mundo, ¿sí? Apocalipsis 6, si lo tenemos ahí, por favor. 6:9. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos, ¿qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este es el punto. Estos son los que estamos hablando. Por eso fueron masacrados, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos capítulos 12 y 13 es el paréntesis entre el sexto sello en adelante. Estos dos capítulos están revelando la perversión, la ferocidad del enemigo, sus planes perversos y cómo es que se van a desarrollar todas estas actividades. Por lo tanto, nosotros tenemos que darnos cuenta que durante esa condicionante, el Señor Jesús dijo algo en el libro de Mateo, si alguien lo tiene, Mateo 24, 13 y 14, por favor. A estos personajes del capítulo 6 se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo. Fíjense bien,
se descansaron un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser, ¿qué? Muertos como ellos. ¡Wow! La persecución será superior a lo que la historia ha vivido, ¿eh? Cuando tú y yo vemos la historia de la Segunda Guerra Mundial, ya sea en Rusia, en Holanda, en cualquier lugar donde la invasión alemana generó un alto grado de temor, vemos historias de cómo las personas que trataron de ayudar, trataron de aportar algo a aquellos judíos sufrientes, fueron llevados a las peores cárceles, fueron masacrados, fueron muertos como resultado de una ayuda de esta naturaleza. Y los judíos fueron perseguidos, como lo han sido siempre, por toda la historia. ¿Sí? 24 de Mateo, por favor, 13 y 14. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Wow. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Wow. Son dos textos que nada tienen que ver con nosotros, la iglesia. Estos que estamos hablando, que han sido muertos, masacrados, no son la iglesia. Nosotros ya no estamos en ese contexto. Recuerden, la parousia, la iglesia, fue el principio de la historia de la gran tribulación. Al irse la iglesia, empieza todo este conglomerado de factores que se empiezan a unir en una armonía para mostrar lo que Dios previamente nos había dicho. ¿Sí estamos bien? Ok. Dice entonces, Vero, el primero que leíste. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ok. ¿Qué está diciendo? Que ahí, en este caso, no está hablando de perder la salvación. Lo que está diciendo ahí es que su fidelidad, su lealtad deberá ser por encima de todas las circunstancias y mantenerse firme hasta el final. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está diciendo. Porque a veces nosotros utilizamos ese texto y le damos un giro y tenemos un problema. Porque no está hablando ni de la iglesia, está hablando de quienes estén atravesando ese tiempo de crisis. ¿Estamos bien? El otro verso, por favor, Vero. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Ese texto, esos textos son implícitamente para dentro de la tribulación. Nosotros hoy estamos conscientes que el evangelio prácticamente ya está en todo el mundo. Prácticamente hoy la tecnología nos ha permitido recorrer el mundo de esa manera. Algunos quizás sean pocos los que no conozcan, pero qué enorme precio muchos mártires han pagado por ir a lugares inaccesibles para llevar el evangelio. Tenemos historias en la iglesia de mujeres, de hombres que dieron su vida por llevarles el evangelio, que fueron asesinados, masacrados, pero al final después fueron esas personas salvas como resultado de una convicción profunda. O sea, esa es la historia que tú y yo tenemos. Pero lo que está hablando aquí es que precisamente los 144,000, no sé cómo van a hacerlo. La Biblia no nos dice si se van a segregar en grupos, en segmentos, pero nos dice que entonces el evangelio del reino, es decir, el Mesías prometido, el Emanuel prometido, es lo que ellos van a predicar y van a llenar el mundo entero. Es decir, recuerden, la iglesia ya no está. Ellos van a ser los portadores del mensaje, y aunque el enemigo va a tratar de desvirtuar, de acabar con su vida, no va a poder tocarlos en ese contexto. ¿Sí? Entonces estos textos de alguna manera han plasmado una doctrina errónea durante mucho tiempo, y por la razón que hay gente dice, no, todavía no es predicado el evangelio en todo el mundo, así que todavía no viene el rapto. No, y también es que no es mi tiempo, no, el tiempo de nosotros los humanos está en este momento. Porque uno dice, no ha llegado el tiempo de mi salvación. No, el Señor Jesús dijo, su tiempo siempre está listo. El tiempo de cada, pero ¿por qué? Porque no sabemos cuándo nos vamos a ir. Miren, tan sencillo. Y a lo mejor es muy crítico el ejemplo, pero ¿cuántas personas se han estado guardando
de esta epidemia. Y en un instante, un balazo, un accidente. O sea, ¿no? Despega, ¿no? O sea, estás hablando que es algo que desconocemos. Por eso nuestro tiempo es aquí y ahora. No tenemos una póliza de seguro que nos garantice llegar a los 90 años. Solo Dios nos da cada día un día de oportunidades. Hoy es el día, hoy lo estamos aprovechando. ¿Sí? Así que entonces este evangelio será ¿qué? Predicado en todas las naciones. Esa es la frase que genera todo este contexto. Entonces vendrá lo que ya conocemos como el final de la tribulación, viene el Señor y entonces sí, el sol se oscurecerá, todas las demás cosas van a entrar en ese contexto. Bien, comentarios. Para regresar una vez más a Apocalipsis 12, donde estábamos, por favor. Comentarios al respecto. Estamos hablando del carácter perverso del enemigo. Recuerden, estamos hablando de los planes del infierno para la condición presente de la humanidad que le toque vivir ese momento. ¿Sí? ¿Estamos bien? Aquí viene entonces versos que leímos. ¿Quién será esta mujer? ¿Quién será esta mujer? Porque la gran clave que nosotros tenemos es que cuando podamos identificar claramente quién es esa mujer, entonces estaremos entendiendo el libro de Apocalipsis. Esta es una de las posturas que en ocasiones ha generado cismas, divisiones, tanto en iglesias como en algunas denominaciones, como resultado de mantener una postura. La Iglesia Católica ha estado empeñada en decir que es la Virgen María, pero ya en el contexto general de lo que viene adelante, recuerden, un texto necesita ser entendido por lo que está antes y lo que está después, en el contexto general de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Porque un texto fuera de contexto es un pretexto, lo hemos dicho y lo vamos a reiterar siempre. No puede ser la Virgen María, ¿por qué? Porque los contextos que tenemos más adelante nos van a decir que es imposible que sea una mujer. Ahora, no está diciendo que literalmente sea una mujer de carne y hueso. Es un símbolo o un reflejo de lo que verdaderamente es. Otros grupos han tratado de colocar a esta mujer como la iglesia. Pero la iglesia no puede ser porque ya no está aquí. La iglesia no puede ser porque de ella no viene el Salvador. La iglesia nace como resultado del Salvador. ¿Estamos bien? La iglesia no dio luz a Jesús. Jesús dio, ahora sí que el inicio de la iglesia. ¿Vamos bien? ¿Comentarios? ¿Sí? Eso es muy importante. Por eso, vamos a verlo. Dice aquí entonces que hay unas marcas que esta mujer tiene. ¿Y cuáles son? Vamos adelante. Dice, verso 1. Una mujer vestida ¿qué? Del sol, la luna y las estrellas. ¿Dónde anteriormente la Biblia ha mencionado estos contextos? En el libro de Génesis, capítulo 39, vamos a encontrar a José. Vamos a leer Génesis, capítulo 37, versos 9 y 10. Recordarán que Dios eligió a este jovencito y le da un sueño precisamente no para el momento inicial, sino para un futuro distante. Pero era responsabilidad de José permanecer firme, permanecer fiel para que esto se cumpliera en su vida. ¿Sí? A veces Dios nos da palabras, nos da promesas y no actuamos acorde o en armonía con lo que nos ha dicho y precisamente por eso no la recibimos. Porque no actuamos acorde a lo que Dios ha estado esperando. ¿Sí? Versos 9 y 10, por favor. Capítulo 37. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste?
¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Y qué sucedió finalmente? Que eso fue lo que aconteció. La nación de Israel es de donde emerge ese infante que Satanás ha perseguido o persiguió durante toda la historia. Si vayamos, por ejemplo, a Génesis 15, en el verso 5, una vez más se nos hace la relación directamente con Israel. O sea, tenemos que despejar esa incógnita, porque, por ejemplo, en muchas imágenes en la Iglesia Católica encontramos a María, ahí la Virgen, acá volando, así con una estrella, con las nubes, ¿no? Y uno dice, ¡ah! Yo me acuerdo cuando estaba chico, ¡wow! ¿No? ¿Por qué? Sí, claro, o sea, ese es, de acuerdo a la posición geográfica, es la Virgen que todo el mundo adora, ya sea en Polonia, ya sea en México, en España, no se diga, en todas partes. Sí, pero la clave para poder entender el contexto general de Apocalipsis radica en saber quién es esa mujer. Si no lo sabemos, estamos perdidos. ¿Ok? ¿Qué dice entonces? Génesis 15:5. Hablando de Abraham. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Dios nunca ha tergiversado el mensaje. Siempre desde el inicio ha mostrado esa condicionante o características que van a ubicar perfectamente a la nación de Israel. Así que esta mujer que va a dar a luz es no una mujer literal, no es María, no es Guadalupe, no es Rosario, no es la iglesia, ¿ok? No es la iglesia, es la nación de Israel. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a escuchar de los mismos labios del Señor Jesús en capítulo 4 de Juan, verso 22. O sea, tenemos que ir descifrando en la revelación que Dios nos da, porque de esa manera seremos menos propensos al error. Ubicaremos exactamente el origen para abocarnos hacia lo que esos perversos propósitos del infierno tienen para el mundo. Pero la iglesia debe ser lista a este respecto. Juan 4:22 y otro que tenga Isaías 9:6, por favor. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación procede de la nación judía. Y como resultado del Salvador nace la iglesia. No puede ser la iglesia quien usurpe un lugar para dar lugar al Salvador. De otra manera sería que nosotros creamos nuestro propio Salvador. Pero el Salvador fue el que hizo posible que la iglesia fuera como resultado de su ofrenda de amor en la cruz del Calvario. ¿Estamos bien? Porque si la iglesia crea su propio Salvador, crea sus propios dioses. ¿Sí? Isaías 9:6, por favor. Esto es algo que generalmente en Navidad lo tenemos presente. Ahora recuerden algo muy claro. Para el pueblo judío, todas estas escrituras no son alterables, no son malinterpretadas. Ellos exactamente conocen a qué se refiere la escritura. Isaías 9:6, por favor. Porque un niño no es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A qué nación se está refiriendo? ¿O dónde van a nacer? ¿En qué nación? En Israel. Ya se había dicho anticipadamente en qué ciudad y cuál sería la metodología que Dios utilizaría para probar que Él sería el Mesías esperado. La Virgen concebirá, como dice ahí mismo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Comentarios? ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Todo vamos bien? Ok, versos 3 y 4
dicen, de este capítulo 12, también apareció otra señal en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Verso 4, cuidado con esto. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó, ¿dónde? Sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de que devorara a su hijo tan pronto como naciera. Este personaje, el dragón escarlata, que es rojo, es lo que quiere decir, está describiendo como dragón su carácter, su ferocidad, un ser sanguinario y perverso que es insaciable en lo que realiza. No es una caricatura, no es una tira cómica de lo que muchos pastores o predicadores en ocasiones han hecho mofa de este personaje. Aún el mismo Señor Jesús, cuando trató directamente con él, nunca jamás lo subestimó, siempre lo trató con la dignidad o con el respeto o con el nivel que esa persona o este ser tiene. Tú y yo hoy tenemos la victoria por Jesús, pero sin el Señor Jesús estaríamos tan vulnerables a cualquier ataque de este perverso ser. Así que lo que está diciendo la Biblia es que el carácter sanguinario de este perverso ser será una revelación para quienes en ese tiempo conozcan o estén ahí presentes. Hoy tú y yo podemos verlo quizás a distancia, pero tenemos que saber quién es realmente este adversario. ¿Cuál es el propósito de este dragón? Verso 9, si lo tenemos. No, es Apocalipsis 20, verso 2, por favor. El propósito de este ser es la crueldad, tener el poder y utilizar todo sufrimiento, incluyendo la de la mujer de parto, para obtener su propósito. ¿Cuál es el punto? El enemigo siempre ha tratado de evitar que la mujer, es decir, Israel, tenga libertador o tenga libertadores a lo largo de la historia. Ahorita lo vemos. Apocalipsis 22, por favor. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. Igual el verso 9. El 9. Ajá, no, está bien, dígale por favor. ¿Es el 2? Sí, es el mismo, pero síguele, 22. La serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Wow. ¿El 9? No, el 9 es igual, exactamente, gracias. ¿Qué está sucediendo entonces? ¿Quién es ese personaje del cual en ocasiones nosotros no tenemos toda la capacidad para ubicarlo? Tiene una gran capacidad para influenciar aún a los propios ángeles, los influenció. Generó una revolución en el cielo. Recuerden que Él fue creado para dirigir la alabanza, Él fue creado para ser prácticamente único en rendirle gloria y adoración al Señor, pero determinó cambiar su propósito de lo creado para establecer su propia política, de tal manera que de ahí inició una revolución en los cielos, y es ahí donde nosotros tenemos problemas en ocasiones. ¿Cómo que los ángeles decidieron cambiar? Claro, aún los ángeles tenían la capacidad de elección. Vamos a Judas, Judas, versículo 6. Judas, casi el último libro antes de Apocalipsis. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿Qué dice ahí? Que los ángeles que no guardaron su propia dignidad. Ellos eran responsables de permanecer santos, puros e intocables, pero decidieron escuchar la voz del seductor. Esto propició precisamente que una gran cantidad de ese ejército celestial fuera colocado sobre la faz de la tierra, que hoy son el ejército que el enemigo utiliza para en todos los lugares tratar de establecer sus esquemas de maldad, perversión, muerte, dolor, crisis. Recuerden, el enemigo no es Dios para que en algún momento pensamos, es que el enemigo todo lo sabe. No es verdad, el enemigo no lo sabe todo.
El enemigo tiene informantes, eso es cierto. Satanás no es Dios, Satanás no está en todo lugar, no es omnisciente, no es omnipresente. Satanás no tiene esas características, pero en ocasiones los cristianos le conferimos esa capacidad de deidad. Es que el enemigo ya sabía que esto me iba a pasar. No, el enemigo no conoce tampoco el futuro. Conoce lo que está escrito acerca de él y acerca de la iglesia, pero un evento tuyo futuro no lo conoce porque no tiene acceso al mañana. El enemigo no conoce el mañana en el ámbito real. Pero ¿qué sucede? Muchos van a la cuija, muchos van a ese tipo de prácticas y precisamente el enemigo va a propiciar fabricar algo el día de mañana para que ellos sean atrapados en ese contexto. ¿Sí? ¿Estamos aquí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Entonces, o sea, esa parte Daniel 8:10, si alguien lo tiene, por favor. los ángeles que le siguieron en ese momento son los que están ahorita. Son los demonios que hoy podemos encontrar. Ahora, recuerda, son seres espirituales que fueron creados con otro propósito. Pero ante este rebelde y su influencia atrajo a todo el mundo. ¿Cómo los convenció? No lo sé qué argumentos utilizó, pero te das cuenta que tenía entonces, o tiene, una gran capacidad de convencimiento para hacer que las cosas funcionen. ¿Sí? Daniel 8:10, por favor. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Esto es lo que ha hecho el enemigo. Ahora, ¿cuáles han venido a ser sus intentos? Recordarán en Génesis que el Señor Jesús, bueno, no el Señor Jesús, el Padre Celestial dijo a la mujer que la simiente de una y otro tendrían conflictos. Vemos a lo largo de la historia, si nos situamos, por ejemplo, en Egipto, Faraón fue la gran amenaza para tratar de acabar con el pueblo de Dios. Trató de que los niños que estaban por nacer o estaban naciendo fueran asesinados. Moisés también estuvo en riesgo, solo porque Jocabed, me acordé de su mamá, así se llamaba, Jocabed se llamaba su mamá, escondió a su hijo. Y el Señor preparó como resultado de esa fe a aquella mujer incrustada dentro del palacio de Faraón para que se convirtiera en la mejor opción para proteger, guardar, preservar a Moisés. ¿Estamos bien? El enemigo siempre ha buscado destruir a la simiente escogida. Cuando el Señor Jesús estaba por nacer o nació, aquel hombre envió, ¿qué? Herodes, exacto. Envió a sus soldados para acabar con los niños menores de 2 años, porque sabía que ahí estaba dentro de ese rango de edades el Salvador. Y así ha venido suscitándose a lo largo de la historia. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Ok, el verdadero carácter de este dragón, que es donde estamos entrando, es llamado grande a causa de su poder. Y una de las evidencias contundentes es su control sobre las naciones. No solo controla almas, no solo controla personas, controla naciones. Naciones que masacran a sus propios conciudadanos, y lo podemos ver en los periodos donde Stalin, donde los grandes dictadores fueron la causa de que millones de personas murieran simplemente porque ellos tenían el poder para determinar quién vive y quién muere. Por eso son 3 condicionantes que tiene. No solo controla las naciones, Él espera que lo adoren porque es lo que Él ha prometido. Todo esto te daré si postrado me adorares. Hemos dicho incluso que muchos artistas tienen un gran éxito, no porque sean buenos, unos son tan malos como el que le pegó a su mamá, son malos con toda la mano, y te puedo decirte, yo crecí en un hogar donde la música era mi vida,
Mi papá, un excelente músico, sus amigos excelentes músicos, virtuosos, voces excepcionales. Y desde niños nosotros fuimos forjados con la música, de tal manera que hay una gran capacidad para poder discernir quién es bueno y quién es no. No, pastor, ahorita aunque no tengamos esa capacidad, ya alcanzamos a distinguir. Exactamente, Ale. Están con su buena lana. Hoy ya no cantan, como dijera un hombre que conozco que se llama Omar Alonso, lo conozco desde hace años, y me dijo un día, ¿sabes? Está en riesgo mi carrera. Le digo, ¿por qué, Omar? Porque antes había cantantes genuinos, con voces reales. Hoy ya no cantan, hoy se las tienen que arreglar. Dice, ¿ahora qué voy a hacer? Qué increíble, ¿no? Bien, entonces entramos en este contexto acerca de la adoración. Y los músicos, mencioné hace tiempo, de mis tiempos, Santana era uno de los más fuertes, con mayor intensidad de captación de público, debido a su asociación con las fuerzas del mal. Y esto sucede en todas partes. O sea que el enemigo no solo va a controlar, sino espera que lo adoren. ¿Estamos? ¿Comentarios? ¿Sí? Bien. Rojo. Dice que es escarlata. ¿Por qué? Es a causa de su monstruoso carácter, de su despiadada actividad. Es quien propicia los baños de sangre más depravados que hay. Es un ser que busca siempre la degradación. Mientras más degradante, más perverso se convierte. Eso es algo que necesitamos ir colocando. Por eso el Señor Jesús dijo que Él era homicida desde el principio. Lo hemos visto, Juan 8:44, lo hemos tenido ahí. De esta manera, Él nunca tiene respeto por la vida. ¿Por qué creen que tenemos a Hillary Clinton, a Barack Obama, como los precursores de los más de 17 millones de asesinatos o de abortos? Porque ellos dos se prestaron para esa condicionante. Más de 17 millones, lo vuelvo a decir, más de 17 millones en los 12 periodos gubernamentales que se aventó este negrito. Qué bueno que no estoy en Gringolandia, si no yo me hubiera multado por decir negrito. Aquí negrito es de cariño, ¿verdad? Pero la comunidad hispana aumentó del 16% al 23%. Bueno, esa es la otra. Otro magnicidio de esos y ya somos mexicanos. Ok, entonces se están percatando el carácter perverso. Que este ser es lo peor que le pudo suceder a la tierra o a todo lo creado. Él es lo peor que puede acontecer. Él hace de lo bueno lo peor y de lo peor lo perverso. Él no tiene ninguna condicionante de misericordia, reitero. Él es el ser más duro y crítico que hay. ¿Bien? ¿Por qué dragón? Por su brutalidad, por su ferocidad, por el salvajismo de su carácter. Es el ser más crítico en su agudeza, en su capacidad, porque no solo está al acecho, él busca la ocasión no solo para destrozar, desmenuzar y acabar. Este ser no tiene ningún límite. Mientras más perversidad, más daño, mientras más degradación logre, para él es el escenario perfecto. Porque en la medida de la degradación va perdiéndose la fe, van perdiéndose las convicciones, los principios. Y ese es el escenario que él espera, donde todo sea válido. Por ejemplo, en Canadá, Canadá es prácticamente el paraíso de todo lo malo. Trudeau es uno de los promotores de esta nueva modalidad, ahí sí podemos usar esa palabra, de la nueva modalidad para propiciar la inmoralidad, o más bien, perdón, ya no es inmoralidad, ahora es amoral. Es decir, ya no hay moral.
¿Estamos entendiendo? Cuidado ahí. Espera. Hace unos días estábamos diciendo que se había aprobado en Canadá la zoofilia. O sea, dentro de las mayores perversiones, solamente a un presidente como Trudeau, que tiene tanto carisma, pues sí, ha de ser del otro Laredo, Texas también, pero finalmente, ¿no? O sea, triste, pero es algo que... pero él aprobó esa condicionante. Y dices, ¿hasta dónde puede una mente perversa, degradante, llegar a ese extremo? Pues bien, después de un tiempo, los activistas a favor de los animales, fíjate bien, los activistas a favor de los animales lucharon, pelearon, batallaron, los metieron a la cárcel, pero ellos tenían en mente que eran los libertadores de los animales. ¿Y qué sucedió? Al final ganaron, y por amor a los animales, no por los humanos. Eran más animales los humanos que los animales. Esto es lo que estamos hablando. Esto es lo que el enemigo tratará de desvirtuar. Ha hecho del ser humano, trata de hacer del ser humano que fuimos creados a la imagen de Dios, lo quiere hacer a imagen del diablo. Ese es el propósito de él. Qué tremendo. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, para concluir, ya es tarde. Tocamos nada más el otro punto. ¿Qué les parece acerca de Apocalipsis, que tenemos aquí 12 y en el verso 4? ¿Mande? Ok, hasta aquí estamos bien con este ser. Recuerden, lo que estamos hablando es el carácter genuino de este ser, su brutalidad y del propósito que tiene para la humanidad. Él nunca va a hacer tratados de paz a menos que no tenga un as debajo de la manga para sacar provecho de sus situaciones. Nunca va a proponer una prosperidad a menos que no tenga en sus manos ya el arma efectiva para hacer esclavas a las personas. Nunca les va a proponer una salvación, porque Él es quien va a dictar los principios y convicciones para su nueva religión. ¿Sí? Dice el capítulo que tenemos aquí, donde después aparece la mujer, y dice el verso 5, y ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Verso 6, y la mujer huyó, que dice, al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, y nos da el tiempo exactamente de lo que va a ser el pueblo de Dios ahí, para que ahí la sustenten por 1260 días, es decir, los 3 años y medio restantes de la tribulación. Ahora, no podemos especular en qué lugar específicamente, aunque algunos eruditos o teólogos han estado diciendo que puede ser Petra, una ciudad del desierto, una ciudad antigua, donde puede haber condiciones favorables para habitar ahí. Pero tú y yo no tenemos esa declaración bíblica. Podemos asumir que puede ser ahí, o en aquel punto donde también fueron Masada, donde también en aquella cima que era prácticamente inexpugnable, ellos también se defendieron por años, hasta que los romanos llegaron y acabaron con ellos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Dios va a tener cuidado de su pueblo hasta el final. Dios nunca deja a medias lo que inició. Dios nunca abandona sus planes ni propósitos. No hay nadie quien los limite e impida que se cumplan. Va a haber oposición, va a encontrar hostilidades, pero Dios sabe cómo llevar paso a paso. Ya está reservado para 3 años y medio que la nación de Israel, es decir, aquellos 144,000, porque los 2 olivas van a sufrir el precio de predicar en ese tiempo. Pero Dios va a tener cuidado de los suyos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Comentarios? Wow. ¿Comentarios? ¿Vamos bien?
Bueno, vamos a dar gracias. La verdad es que tenerlos a ustedes aquí me alienta, me impacta estudiar, me impacta seguir preparándome para compartirles lo que estamos estudiando, y sobre todo a mí me está proveyendo de más entendimiento y volver a refrescar algunas cosas que por no hacer uso de la palabra en ese contexto están ahí, pero no con la frescura. Pero gracias Dios por esta oportunidad. ¿Sí? Vamos a dar gracias, vamos a orar y que el Señor nos permita. Desconéctalo, Jorge, por favor. Gracias. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos el tiempo invertido en la búsqueda de la verdad. Agradecemos por la dirección de tu Espíritu Santo y aclarar ese panorama de un futuro desconocido, pero que tú nos lo has dado precisamente porque para ti es un presente. Gracias por revelarnos el final desde el principio, Señor. Ayúdanos a ser sabios, entendidos, a no jactarnos de este conocimiento, sino al contrario, a ser sabios, comprometidos y aportar a otros lo que sabemos para extender tu mensaje de amor y libertad. Te damos las gracias por la reunión y sigue bendiciendo a nuestros hermanos como aquellos que a través de las redes sociales están con nosotros. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Bendiciones.